¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En un video más. Hoy es martes 13 de febrero del 2024. Estamos casi a 3 meses y medio, de que se lleve a cabo el ejercicio democrático más importante que los mexicanos hayamos enfrentado. Ha habido ejercicios democráticos, ha habido elecciones muy importantes en México. La de 2018 fue una elección muy importante. La de 1911 fue una elección muy importante. Ha habido elecciones muy importantes. Pero la elección del próximo 2 de junio del 2024 va a ser una elección importante porque va a ser el parteaguas de verdad entre un México democrático y un México de imposiciones. Un México democrático y un México de imposiciones. Por primera vez vamos a votar. Vamos a votar sabiendo de que el árbitro electoral no está hecho completamente de un lado. Todavía hay residuos del viejo régimen, todavía hay resistencia del viejo régimen que no admite, que no permite que los mexicanos decidamos por nosotros mismos quiénes queremos que nos gobiernen. ¿Existe en México el riesgo de un golpe de Estado? ¿Existe? El día de ayer yo platicaba con una persona la cual quiero mucho acerca de la posibilidad de que en México se diera un golpe de Estado. Pero no existe la posibilidad porque el escenario político es distinto. El escenario en México ha cambiado. De que la ultraderecha, de que la parte conservadora, de que la oligarquía quiera recuperar el poder, obviamente sí. Existe una posibilidad de que llegaran a pensar en llevar a cabo un golpe de Estado en México. De hecho, estamos viendo golpes mediáticos, golpes blandos. Estamos viendo cómo todos los días, algún personaje de los medios de comunicación, algún personaje de la derecha, la ultraderecha, algún personaje de la oligarquía, algún personaje de los partidos políticos, todos los días alguien sale en nado sincronizado a intentar desacreditar al gobierno del presidente López Obrador, sale a intentar golpear el gobierno del presidente López Obrador, al mismo presidente, a la candidata de la coalición integrada por Morena, PT y Partido Verde, a la doctora Claudia Sheinbaum, salen todos los días a golpear al gobierno de transformación encabezado por el presidente López Obrador y desde luego a la doctora Claudia Sheinbaum. Todos los días. ¿Eso qué es? Son golpes blandos, golpes mediáticos que articuladamente están llevando a cabo para intentar desacreditar al presidente, debilitarlo políticamente y llegado un momento dado, robarse la elección. Eso es lo que están intentando en México. ¿Va a tener éxito? Yo no creo. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué no creo? En mis anteriores videos les he explicado que la oligarquía, la derecha y la ultraderecha mexicana se reagrupan después de un gobierno progresista, se reorganizan, se reagrupan hasta regresar y recuperar el poder político y económico en México. Pasó en 1821, después de que se firmó el acta de independencia, después de que se firmó en México la independencia, si no me equivoco, el 28 de septiembre de 1821, se firmó el acta de independencia por parte de Agustín de Iturbide, por parte de Vicente Guerrero,
Después de la entrada triunfal a la Ciudad de México, bastaron unos cuantos días para que Agustín de Iturbide se sintiera el nuevo emperador de México, el creador del primer imperio mexicano. Después vino una serie de periodos cortos de presidencias, Guadalupe Victoria, el mismo Vicente Guerrero, y otros personajes que ocuparon realmente por muy poco tiempo la silla presidencial. Se estaba reorganizando la oligarquía, se estaba reorganizando la burguesía para volver a retomar el control político del país. La independencia, la guerra de independencia les arrebató les arrebató el poder político del país, más no el poder económico, porque ellos, la oligarquía, la burguesía, los ricos de aquel entonces, siguieron mandando en el país. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se reorganizaron inmediatamente en la figura de Agustín de Iturbide y posteriormente en la figura de Antonio López de Santana. Bastó que en 1833 llegara Antonio López de Santana y prácticamente hasta la llegada del presidente Juárez, la burguesía fue la que se adueñó del poder económico y político en México, que nunca perdieron. Hasta la llegada del nuevo gobierno progresista encabezado por el presidente Benito Juárez y hasta su deceso en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872, si no me equivoco, 18 de julio de 1872. Y bastaron unos cuantos años para que la burguesía otra vez se volviera a reagrupar y volviera a tomar el control del país en la figura de Porfirio Díaz. Nuevamente viene otro movimiento de transformación encabezado por el presidente Francisco I. Madero y bastó una conspiración militar para que se diera por terminado ese movimiento progresista e iniciara la Revolución Mexicana. El trágico baño de sangre que vivió México en aquellos años, que culminó hasta 1921 aproximadamente. ¿Qué ocurrió después? La burguesía volvió a reorganizarse y volvieron a tomar control del gobierno, del poder político y económico del país, hasta que nuevamente llegó otro gobierno progresista en manos del general Lázaro Cárdenas. Pero más tardó en irse que ya estaban sentados otra vez en el poder. Es decir, es una reacción que tiene la burguesía, es una reacción que tiene el poder económico en México. La historia no lo ha demostrado, que se reagrupan, se reorganizan y vuelven a tomar el poder. Y no lo sueltan porque nos ha demostrado el presidente López Obrador que el poder político maneja muchísimo dinero. Hay detrás del poder político muchísimo dinero, muchísimos intereses. Y eso vuelve loco al poder económico porque no quieren soltar la dirección del país. No quieren soltar el gobierno porque eso implica muchísimo dinero, muchísimos negocios y ellos andan detrás de ese dinero y de esos negocios. El escenario vuelve a repetirse en México. Está por terminar el sexenio del presidente López Obrador, un gobierno progresista, y volvemos a estar en una situación similar a después que se firmó el Acta de Independencia en México en 1821. Estamos en un momento similar a los meses posteriores y años posteriores a la muerte del presidente Benito Juárez. Estamos igualmente en una situación similar posterior a la muerte del presidente Francisco I. Madero. Estamos en una situación similar después de terminar el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Bien, volvemos a estar en esa situación en la que las fuerzas de derecha, la ultraderecha, la oligarquía, los poderes fácticos vuelven a reagruparse, vuelven a organizarse para ver cómo le hacen para recuperar el poder.
La prueba está en lo que está haciendo Xóchitl Gálvez, de viajar a Estados Unidos, de viajar a Washington, de viajar a Nueva York, de reunirse con congresistas, de reunirse con miembros del gabinete del presidente Biden, de ir a España, de reunirse con Calderón, de reunirse con empresarios. ¿A qué se va a reunir? Pues esos son síntomas de lo que ocurrió en los anteriores movimientos de transformación. Solo que el escenario ha cambiado. Los mexicanos de 1821, de 1872, de 1913, tenían un nivel de politización distinta a los mexicanos de hoy. El nivel de concientización, el nivel de información, el nivel de comunicación que tenemos los mexicanos de hoy es muy distinto al nivel de todos esos movimientos de transformación o de gobiernos de transformación que hubo en el pasado. Muy distinto. El presidente lo ha dicho en más de una ocasión. Los mexicanos estamos más avispados que nunca. Pero yo diría que estamos más politizados que nunca. Yo recuerdo que haber leído en el pasado algunos textos en los que los mexicanos de 1836, los mexicanos de la Ciudad de México de 1836, no sabían ni dónde se encontraba Texas. No sabían ni qué era Texas, el estado de Texas. No sabían ni siquiera que nos pertenecía a México. No sabían cosas básicas. No sabían, por lo tanto, si no conocían qué era el estado de Texas o qué significaba el estado de Texas en 1836 y tampoco sabían lo que significaba el estado de California en 1847, pues si no lo sabían, no sentían la indignación de lo que pasó en aquellos años. Entonces, la gente en la Ciudad de México, que era el corazón y ha sido el corazón político del país durante siglos, no estaba informada en aquellos años. No estaba informada. Gente del interior de la República en 1913 no estaban informados de qué era lo que pasaba políticamente en el país. Hoy sucede lo contrario. Hoy los mexicanos estamos informados. Hoy los mexicanos recurrimos a la fuente de información que confiamos más. La mañanera del presidente López Obrador y desde luego otros canales dignos de verse, dignos de escucharse y dignos de confiar. Eso es la diferencia entre el México de aquellas transformaciones y el México de hoy. La gente está muy despierta, muy informada y muy politizada. Por eso, de que se llegue a dar un golpe de Estado en México, actualmente yo no lo creo. Yo no lo creo porque el escenario ha cambiado, porque el actor principal, que es el pueblo de México, ha cambiado mucho. ¿Ven esta escena en pantalla, esa fotografía en pantalla? Esos personajes, por fortuna, no existen ya en el ámbito político de México. No existe un Victoriano Huerta. Por fortuna, el ejército mexicano está demostrando una lealtad enorme al pueblo y al gobierno de México. Félix Díaz, su acompañante, los que tramaron el golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero, tampoco existe un personaje así. Hay aprendices de traidores, hay traidores, pero afortunadamente no tienen el poder político, no tienen el capital político y no tienen el respaldo de la gente. Estos señores tenían el respaldo del ejército. Félix Díaz y Victoriano Huerta tenían el respaldo del ejército, tenían el respaldo económico de la oligarquía. Los golpes blandos que fraguaron en su momento debilitaron políticamente al presidente Madero, sí lo debilitaron, pero hoy en día, por más golpes que le tiren al presidente López Obrador, no logran debilitarlo. No pueden con el enemigo, no pueden con el presidente. El presidente ha resultado ser un estratega político, un estratega económico,
una estratega social como no se había visto en México. Iba a decir, ni punto de comparación entre el presidente López Obrador y el presidente Madero, pero sí, los dos eran patriotas. Lo que pasa es que el presidente Madero equivocó la fórmula. El presidente Madero no tenía el respaldo popular tan grande que tiene el presidente López Obrador. El presidente López Obrador está bañado de pueblo, está lleno de pueblo. Tiene el respaldo incondicional de la mayoría del pueblo de México. La mayoría. Aunque nos dicen que hay estadísticas del 70% de respaldo al presidente López Obrador, del 75%, yo me atrevo a pensar que es más que eso. Más que eso. Entonces, esa fue una gran diferencia. El presidente López Obrador tiene mucho más respaldo, mucho más apoyo del pueblo de México de lo que en su momento tuvo el presidente Francisco I. Madero. El escenario ha cambiado también porque, repito, el pueblo de México está muchísimo más politizado que en la época del presidente Madero. Hoy al pueblo mexicano ya no se lo bailan, como sí ocurrió en la época del presidente Madero. El pueblo no estaba tan politizado como lo está ahora. Hoy vean ustedes la televisión pública, sobre todo, entrevistan a gente, a mexicanos de todos los días, regulares del pueblo, caminando en las calles de México, caminando en el Zócalo, caminando en las calles aledañas al Zócalo, y me atrevo a pensar que casi 10 de 10 que entrevistan, la gente está enterada de lo que está pasando en México. Casi 10 de 10. Y me atrevo a pensar que los 10 están enterados de qué es lo que pasa en México, de qué es lo que pasa políticamente en nuestro país, de qué dijo el presidente, de qué se está gestando en las reformas que presentó el presidente, de qué se está gestando, qué momento histórico está viviendo el país. La gente está enterada. Ahora, ha habido otros movimientos en América Latina que sí los han ido golpeando, han ido minando a los presidentes y sí han sido exitosos. Sí han sido exitosos. En Ecuador pasó, estuvieron golpeando al presidente, al gobierno del presidente Correa, hasta que lo lograron debilitar. Bueno, lo lograron debilitar al presidente Correa a tal grado que el presidente Correa no puede regresar a su país, porque ya está juzgado y encontrado culpable el presidente Correa en Ecuador. En ausencia, el presidente fue juzgado y condenado. Y ahora vive en Bélgica y no puede regresar a su país. Después de tanto golpe blando que le dieron, debilitaron su figura, debilitaron su gobierno y ahora gobierna Ecuador, un gobierno distinto a la esencia de lo que fue el gobierno del presidente Correa en Ecuador. Ocurrió en Perú. Tenemos al presidente Castillo en prisión porque lo fueron golpeando y fueron debilitando el gobierno del presidente Castillo. El presidente Evo Morales le ocurrió lo mismo. Golpes mediáticos, ¡pum! Derrocaron su gobierno. ¿Anda el expresidente Evo Morales en Bolivia? Sí anda, pero lograron su cometido, quitarlo. Está con vida Pedro Castillo, está con vida Evo Morales, está con vida Rafael Correa, sí, pero el propósito era quitarlos del gobierno y lo lograron. ¿Cuál es la diferencia contra México? De que el presidente López Obrador ha llevado a cabo un ejercicio de comunicación casi perfecto con su gente, con su pueblo, con los mexicanos. Por eso los mexicanos, como dice el presidente, estamos bien politizados y estamos bien despiertos. Un golpe de Estado en México no va a surtir efecto, aunque lo estén planeando, aunque lo estén llevando a cabo. Esos golpes blandos sobre el gobierno de México no están teniendo resultados, porque el escenario ya cambió. Entonces, los mexicanos, ¿qué debemos de hacer? Votar por quien consideremos que es la mejor opción para todos los mexicanos. Votar por esa opción. Un golpe de Estado en México no
es posible porque los mexicanos lo estamos desvaneciendo. Hasta aquí mi comentario, amigos. Les agradezco por llegar al final del mismo. Si les gustó mi comentario, por favor, compártanlo para que otras personas lo vean. Hay mucha gente confundida todavía. Hay mucha gente confundida. Mucha gente que no tiene capacidad de análisis. Mucha gente que todavía la pueden engañar, que todavía no se informa y todavía es susceptible de creer mentiras que hay por ahí. Si creen ustedes que este video le puede ayudar a alguien, por favor, compártanlo. Y les agradezco por llegar hasta el final de este video y nos vemos en un futuro video. Gracias.